el cariño, la atención que tienen con los hermanos, con los chicos. Me está acompañando un joven de 17 años, Luciano, así que Dios te bendiga, Luciano. Así que me pidió que me quería acompañar y bueno, insistente. Y bueno, lo traje conmigo para que me acompañe, ¿amén? Así que bueno, hermano, yo en esta noche quisiera orar y te pido que me acompañes. Padre, te quiero dar gracias, Dios mío, por todo tu amor, por toda tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder compartir de tu palabra, Señor, tus enseñanzas, Señor, con tu pueblo, con mis hermanos, con mis hermanas, con cada amigo, amiga que está en este lugar, con cada persona, Señor. Padre, te doy gracias, Dios mío. Señor, te pido que por tu gracia y misericordia me puedas usar, Señor, por pura gracia, Dios mío, que tú puedas traer la palabra oportuna para esta congregación, para mis hermanos, para mis hermanas. Tú conoces, Señor, sus dilemas, sus situaciones, sus dificultades, por lo que ellos puedan estar pasando, Señor. Te doy gracias, Padre. En el nombre de tu santo Hijo Jesús, Señor, gracias, Espíritu Santo. Y como siempre, pedirte, Señor, que me ayudes. Amén. Amén. Bueno, hace poquito tuvimos nosotros, sé que ustedes también tuvieron la convención. Amén. Nosotros tuvimos el 28, 29 y 30 de octubre el congreso, después de 3 años, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, fuimos a hacer nuestro congreso y en uno de esos días tuvimos bautismo, ¿no? Tuvimos alrededor, poco más, menos, 150 bautismos, calculé yo, ¿no? Y 3 eran de nuestra comunidad, ¿no? Chicos de San Miguel del Monte que dieron el paso, ¿no? Y yo quería en esta noche hablarte de... pensando en esto, ¿no? Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesús se bautizó en aguas, bautismo por arrepentimiento, ¿no? El bautismo, como decía un hermano, es un certificado de defunción. ¿Amén? Y una partida de nacimiento. ¿Amén? Morir al viejo hombre y el nuevo hombre que vive para Cristo. ¿Amén? El bautismo es eso, hermano, un certificado de defunción y una partida de nacimiento. ¿Amén? Y yo quería hablarte esta noche acerca de las tentaciones. Y elegí esto porque recordaba que en todos los evangelios, o en los evangelios sinópticos, habla de que inmediatamente después de que Jesús se bautiza, viene el Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero luego, ¿qué viene automáticamente? La tentación. Amén. Así que quisiera buscar en Lucas capítulo 4. Yo tengo hoy traje la Biblia versión NBI, así que puede haber alguna palabrita. Antes de entrar en la tentación de Jesús, en Lucas 4, quería decirte que la tentación forma parte de la vida. Amén. La palabra tentación significa poner a prueba. No es lo mismo prueba que tentación. Amén. No voy a meterme en el tema de las pruebas porque será tiempo para compartir para otro momento, ¿no? Pero las pruebas tienden a acercarnos a Dios y fortalecernos. Amén. Las tentaciones, o el tentador, mejor dicho, lo que busca es todo lo contrario, es debilitarnos espiritualmente y alejarnos de la presencia de Dios. Esa es la diferencia entre prueba y tentación. Forma parte de la vida. Cuando uno sigue a Jesús, aparece la tentación en su vida. A lo largo de la Biblia encontramos que Adán y Eva experimentaron la tentación a través de la serpiente. Encontramos que Lot también en un momento tiene ahí un altercado en realidad los pastores de Lot con los pastores de Abraham por el tema de la tierra. Estaban tan bendecidos, tan prosperados que les quedó chica, aparentemente. Y dice que Lot, dice que Abraham le da a elegir a su sobrino, a Lot. Mirá, la tierra está delante tuya, si vos te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda, si vos te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y dice que él vio la ciudad de la llanura y le brillaron los ojitos, ¿no? Entonces vemos que la tentación siempre está presente. Podríamos, el ejemplo de José, con la mujer de Potifar. ¿Cuánto conocen la historia?
de escuelita dominical, ¿no? Ananías y Zafira, cuando recibieron el dinero. No voy a entrar ni te voy a dar mi idea si habían nacido de nuevo o no. El tema es que dice que vendieron una heredad, una posesión, una propiedad y trajeron una parte. Y una parte se guardaron. Y cayeron en la tentación del dinero. La tentación, tanto en el Antiguo, en toda la Biblia encontramos, ¿no? Distintos episodios. Quiero hablarte de algo que nos llega a todos, al rico y al pobre, a casados y a solteros, a los más santos y espirituales y a los menos espirituales. Amén. Y dice así la palabra de Dios, tentación de Jesús, Lucas 4. Jesús, quiero decirte algo importante, así de una. Tentación no es pecado. Amén. Yo por muchos años en mi ignorancia y en mi desconocimiento, porque sufrí algún tipo de tentación, me sentía pecador. Y el enemigo, como dice el dicho por ahí, me enroscaba la vida y me hacía sentir mal. Hasta que un día entendí, Dios trajo luz y me dijo, no, tentación no es pecado. Amén. El problema es cuando uno cede a la tentación. Hay que aprender a diferenciar claramente lo que es tentación de lo que es pecado. Digo esto porque a veces te puede estar pasando eso, hermano, o hermana, o amigo, amiga, quizás sos nuevecito en los caminos, nuevo en los caminos de Dios, y te pasa la misma lucha, querés agradar a Dios con todo tu corazón. Y capaz te sentiste tentado o tentada por algo, y ya te sentís como que el enemigo te acusa, te hace sentir pecador, pecadora. Y en realidad no, pará, tentación no es pecado. Tentaciones vamos a tener todos los días. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y ahí aparece el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Yo sé que hay algunos que lo saben y esto es repaso. Pero yo creo que quizás es bueno recordarlo esto. Amén. Porque en la teoría somos todos buenos. El problema es en la práctica. ¿Qué pasa cuando viene el tentador? Y date cuenta qué astuto, ¿no? Y lo que te voy a decir no es un dato menor. El tentador vino en el momento de mayor necesidad, de mayor debilidad y de mayor vulnerabilidad de Jesús. ¿Cuándo vino? Cuando tuvo hambre. A veces el enemigo puede venir con alguna propuesta cuando te ve necesitado o necesitada, debilitado o debilitada. Recuerdo un testimonio de un hermano, oraba por trabajo y apareció el tentador. Y como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y le había ofrecido vender droga. ¿Eso venía de Dios? No hay que ser teólogo, ¿no? Para darte cuenta que ni súper espiritual, que claramente no era algo que iba a glorificar a Dios. Y el hermano supo, si mal no recuerdo, supo rechazar, ¿no? Y después tuvo un trabajo como tiene que ser, por derecha. Dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Recuerdo a Carlos Anacondia hablar de esto y decía, Jesús, date cuenta que no le dice, mientes. Jesús no le dijo, miente, no, era la verdad. Cuando el hombre desobedeció, cayó su corona, y le entregó. Date cuenta que Jesús no le dice, no lo trata de mentiroso, no, es verdad. La Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Pero Cristo lo venció en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y la sentencia sobre Satanás ya está. Va a ser atado 1000 años, dice Apocalipsis, y luego la sentencia es lago de fuego y azufre. Eso lo dice Apocalipsis 20. Amén, hermano, ya está sentenciado y ya fue vencido por Cristo.
pero mientras tanto es el príncipe de este mundo. Dice, sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Escrito está, dijo Jesús, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En la Reina Valera dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera en pie en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, échate para abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Lo estás invitando a que se quite la vida prácticamente, a que cometa un suicidio. Imagínate, lo llevó a un lugar alto y le dijo, échate para abajo. Y date cuenta cómo el enemigo también conoce la Biblia. ¿Cuántos sabían que el enemigo conoce la Biblia? Le citó el Salmo 91, versículo 11 y 12. Lo que le citó está en la Biblia. Pero el enemigo saca los textos del contexto. Y eso a veces también hacemos nosotros equivocadamente. Y también a veces eso lo hacen las sectas. Si sacamos un texto del contexto, es puro pretexto, dice el pastor Pablo ahí. Puro pretexto. Y date cuenta cómo sacó el texto del contexto en el que estaba. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Acá dice, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. En la Reina Valera dice, lo dejó por un tiempo. Jesús fue tentado en todo, hermano, amén. Veía un cuadro comparativo entre Adán y Cristo. Adán en el paraíso, ¿no? Y el segundo Adán, dice el apóstol Pablo en Romanos, que es Cristo en el desierto. Vemos cómo fueron tentados con lo mismo. ¿Te lo puedo leer un poquito? Este pensamiento, esta reflexión. Jesús es tentado primeramente, dice la carta de Juan, primera de Juan 2:16, que no amemos las cosas de este mundo. Y ahí nombra tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo o la arrogancia de la vida. La primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne. El enemigo viene a vos y a mí a invitarte a satisfacer tus deseos carnales, tus deseos físicos. ¿Qué le dijo a Jesús? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dio una gran enseñanza y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por encima, la palabra de Dios está por encima, amén, hermanos, y nos sostiene en los momentos difíciles. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva. Dicen que miraron el fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, que algunos hablan de la manzana, pero la Biblia no habla de ninguna manzana, vamos a llamar las cosas por su nombre, y dice que te da ganas de comer. Lo mismo, dice que era codiciar a los ojos. Dice, Jesús se tentó a satisfacer su deseo físico o deseo de la carne, un deseo pasajero. Tal es el caso de personajes como Esaú en el aspecto fisiológico, el de vender su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Cuántos conocen esa historia? Vino Esaú de trabajar, era un hombre activo, hiperactivo del campo, ¿no? Y estaba Jacob haciendo ahí un guiso de lenteja. Y dice que lo vio y dice que le dijo, dame ese potaje, dame ese guiso de lenteja. Tenía hambre. Y dice la palabra de Dios que Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Y dice que Esaú, por un solo plato de lentejas, despreció las cosas santas, las cosas espirituales. Una vez leí una frase que decía, no cambies la gloria de Dios por un placer momentáneo. Va de nuevo. No cambies la gloria de Dios por un placer momentáneo.
Dice que este hombre despreció su primogenitura, la bendición. Y la Biblia lo tilda, este hombre lo llama de profano, alguien que no respeta las cosas sagradas, que no respeta las cosas santas. Y en el caso de Esaú es muy triste, porque aunque luego fue a reclamar la bendición al padre, dice que ya era tarde. Y aunque la rogó con lágrimas, ya era tarde. Que no nos pase lo de Esaú. Sansón también, en el aspecto sexual. Sansón tenía un problema. El hombre fuerte pero débil. Le gustaban las filisteas. No sé si era por cómo se vestían. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Hay hermanas también. Voy a tratar de ser refinado, ¿no? Estoy acostumbrado, pastor, a hablar a un público masculino. Y acá tengo un público, ¿no? Entonces tengo que intentar ser refinado, ¿no? A veces con los chicos voy al hueso, como se dice. ¿Pero por qué? Porque somos todos varones. En Monte, para aquellos que no saben, la comunidad es masculina. Somos cerca de 40 varones. Entonces uno habla un poquito más directo, más frontal. Pero por el respeto de las damas. Pero también puede ser un filisteo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A veces ahí puede haber filisteas que están dando vueltas, pero también puedes tener algún filisteo dando vueltas. Cuidado. Se ríe la hermana. Dice, el Señor Jesucristo, dándonos el mejor ejemplo de triunfo en medio de la tentación, hizo uso de la palabra de Dios, hermano. Importante recordar, hermano, que el soldado de cristiano, que el soldado espiritual, solamente tenemos un arma para atacar al enemigo. Solamente tenemos un arma ofensiva y es la palabra de Dios, hermano. Qué importante, hermano, que estés lleno, nutrido con la palabra de Dios, hermano. Porque es lo que te va a ayudar en los momentos de tentación. Jesucristo ya sabemos, ¿no? Le dijo, escrito está, las 3 veces. Importantísimo, hermano, conocer la palabra de Dios profundamente, hermano. Es la única arma ofensiva que vos y yo tenemos para atacar al tentador. Segundo punto, dice, la otra cosa con que lo tentó fue con el orgullo de la vida. ¿Cuándo? Cuando le ofreció todos los reinos del mundo. Dice, el diablo quiere cuestionar nuevamente la deidad de Jesús. En todo momento, date cuenta que atenta y ataca a la deidad de Jesús. Cuestiona su identidad. Si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios. Dice, la consigna que comete un suicidio y forzar así la mano del Padre. El propósito de Satanás es sacar a Cristo de la voluntad del Padre. Toda tentación tiene ese fin, hermanos y hermanas. Es sacarte de la voluntad de Dios. Amén. Que por un momento vos dejes de hacer la voluntad del Padre y hagas tu propia voluntad. Olvídate. Es así. Toda tentación del enemigo tiene, y vos dirás, Darío, ¿por qué me está hablando deseo de los ojos? Porque toda tentación tiene estas 3 cosas en esencia. Deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Después me voy a meter un poquito más adentro. Vamos despacio. Dice, el propósito de Satanás es sacar a Cristo de la voluntad del Padre e impedir que dependiera de Él, haciendo un mal uso de las Escrituras. El diablo pretende infundir una promesa de Dios en el Salmo 91, 11 y 12, sacada de su propio contexto. Amén. Y la tercera es los deseos de los ojos. Y vos mirá, Darío, pero ¿cuándo el primer Adán, cuándo Eva fueron tentados con el orgullo o con la vanagloria de la vida? Cuando le dijo la serpiente, seréis como Dios. Y también cuando dice que ella pensó que vio el fruto y que dijo, este fruto es para alcanzar la sabiduría. Deseo de los ojos. Jesús es tentado al placer temporal. Dice que el Satanás le mostró, hermano, le mostró todos los reinos del mundo. Y todos vamos a pasar por esa disyuntiva, hermanos, entre escoger entre lo espiritual y lo eterno y lo material y perecedero. Ayer hablábamos de Walter con
hablaba con Walter referido a este tema y él me decía, Darío, había leído en un libro que, hablando del tema de las tentaciones, Satanás le ofreció todo a Jesucristo, pero sin pasar por la cruz. Jesucristo, ¿qué vino, hermano? A reconquistar. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el hombre, todo lo que vos y yo perdimos, todo lo que el hombre, la humanidad perdió, Jesucristo vino a reconquistarlo. Y Satanás le viene a poner en bandeja todo, pero sin pasar por ¿dónde? Por la cruz. Tenemos que tener cuidado con escoger lo segundo, lo material o perecedero, y tomar nuestros propios reinos de fama y de dinero. Satanás lo quiere tentar a Jesús con el propósito de deslumbrar los ojos del Señor Jesucristo y tentarlo a disfrutar de una gloria temporal, sacándole así de la voluntad del Padre. Bendito sea Dios. Y dice que le tentó, pero por un tiempo. Acá en esta versión, en la NBI dice, lo dejó hasta otra oportunidad. Después Jesús fue tentado muchas veces. Te podría mencionar algunas. Cuando Pedro le dice, cuando el Señor anuncia su muerte y Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Ahí tuvo el tentador. Date cuenta que Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Otros momentos en el huerto del Getsemaní. Dice que va y ora 3 veces al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuál era la copa? La copa de la ira de Dios, hermano. La copa que tenías que haber vivido vos y yo, toda la ira de Dios por el pecado y la maldad del hombre, todo eso que tuvo que haber sido descargado sobre nosotros, fue descargado sobre Jesús. ¿Y cuál era la tentación, Darío? No beber la copa. ¿Y qué tiene que ver eso con las tentaciones? Que cuando lo va a ver a los discípulos, ¿qué le dice? Orad para que no entréis en ¿qué? ¿Por qué? Porque él estaba también pasando por la tentación. ¿Cuál era la tentación? No beber la copa de la ira de Dios. Pero él pudo vencer. Amén, hermanos. Él pudo vencer. Hasta en la cruz Jesucristo fue tentado. ¿Qué le dijo uno de los malhechores que estaba al costado de Jesús? Si tú eres el Cristo. ¿Te acordás ese si tú eres? ¿Quién le dijo si tú eres? Lo estamos leyendo en Lucas 4. Satanás, el diablo. Si tú eres el Hijo de Dios. Hasta en la misma cruz Jesucristo experimentó tentación. Hasta en la misma cruz del Calvario el Señor fue tentado. ¿A qué? A bajarse la cruz. Le dijo, si tú eres el Cristo, le dijo ese malhechor, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Yo ahora quisiera, acá vemos claramente quién es el tentador. Yo quisiera ahora leer la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, esta es muy conocida, de versículo 12 en adelante. Santiago 1, 12. Hay muchas tentaciones, muchas tentaciones. Hay un hermano que hablaba de las tres F. Faldas, finanzas y fama, decía, ¿no? Después conocí a otro hermano que decía las 3 P. Plata, poder y pollera, decía. Pero hay muchas otras tentaciones, hermano, que no tienen que ver necesariamente con eso. Hay muchas otras tentaciones que podemos experimentar. Santiago 1.12 dice así la carta de Santiago. Dichoso, en la Reina Valera dice, bienaventurado. Amén. El varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. En la NBI dice, dichoso es el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman, dice. Yo leía este texto, lo leí mucho tiempo, y pensaba, bueno, la corona de vida, bueno, está hablando de la vida eterna. Yo creo que cada vez que vos y yo, amado hermana y hermana, vencemos una tentación, tenemos cada vez una vida más plena y más abundante. ¿Cuánto lo creen?
Creo que Dios, cada vez que vos y yo pasamos las pruebas, vencemos las tentaciones, Dios nos corona con vida. ¿Y cuál es la corona de vida? Que cada vez tu vida es más plena, amigo. Que cada vez tu vida es más abundante. Yo leía esto y claro, la corona de vida. Bueno, estaba hablando de cuando uno parta y bueno, voy a recibir la corona. Dios acá, cada vez que vos y yo vencemos tentaciones, Dios te bendice, Dios te corona y tenés una vida más plena y más abundante. Amén. Dice, yo no sé por lo que están pasando cada uno, ¿no? Hay veces que pasamos tiempo que está todo bien, pero hay veces que entramos en la tentación. Hay veces que entramos en el campo de la tentación, en el terreno, en el desierto de la tentación. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. En la Reina Valera habla de sus propias concupiscencias, ¿no? Concupiscencia es eso, esos malos deseos, apetito y deseo de los goces terrenales. Dice, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y luego agrega Santiago, mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Como diciendo, quédate tranquilo, Dios nunca te va a tentar. Amén. El tentador es el diablo. Pero interesante que acá en Santiago en ningún momento menciona al diablo. ¿Te diste cuenta? No lo menciona Satanás. ¿Qué está diciendo acá? Que hay veces que la tentación a veces es externa. La tentación viene de afuera. Decí conmigo, viene de afuera. Pero a veces nosotros podemos responder a esa tentación si adentro de nuestro corazón tenemos un corazón impuro. Tenemos malos deseos, como dice acá. Date cuenta que acá no habla del diablo. Santiago no habla del diablo, no habla de Satanás. Lucas, Mateo, Marcos nos hablan de que Satanás es el tentador. Pero acá nos aclara de que hay tentaciones que comienzan acá adentro. ¿Amén? Qué importante, hermano, velar. Esto que te estoy predicando a vos, primeramente es para mí. Velar. Por eso Jesús le decía a los discípulos cuando estaba en el jardín del Getsemaní, en el huerto, orad y velad para que no entren en tentación. ¿Qué es velar? Estar vigilante, estar atento. ¿Y por qué tengo que velar, Darío? Por tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando dentro? Porque acá la carta de Santiago nos dice eso. Date cuenta, no menciona a Satanás. Está diciendo que a veces hay una respuesta nuestra a algo que viene de afuera. ¿Pero por qué? Porque hay algo que no está bien acá adentro. Y entonces tiene una reacción a lo de afuera. Tiene una devolución, tiene una respuesta a lo que pasa afuera. La tentación viene de afuera. Pero va a hallar cabida si hay algo, cómo está en nuestro corazón. Si hay en nuestro corazón malos deseos. En esta noche te animo a que te puedas examinar, que podamos velar, primero que nada, sobre nuestros corazones. Cuando la concupiscencia responde a una tentación que viene de afuera, el pecado es algo engendrado. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo, amados? Amén. Yo ahora quiero, compartirte buenas noticias. Vamos a compartir algunos versículos que nos hablan de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Dice así. Vamos a leer a partir del versículo 6. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice así. Está hablando de Israel.
Vos sabés que todo lo que vivió el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío, es para vos y para mí una enseñanza. ¿Cuántos sabían eso? Y dice, todo esto, versículo 6, sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo. Nos podemos apasionar por lo bueno, pero también nos podemos apasionar por lo malo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con las puertitas que abrimos, hermano. Que el Señor nos dé la gracia de tener pasión por Cristo. Pero acá dice que nos podemos también apasionar por lo malo. Cuidado con las puertitas que le abrimos al mundo. Que el Señor nos ayude. Viste que 2 de Timoteo 2:22, no lo busques. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, hijo mío, huye de las pasiones. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Lo importante es cómo te sientas. Tentaciones hay en todo momento, en todas las etapas de la vida, amén, hermano. Quizá no pasamos por las mismas, pero hay en todas las etapas de la vida. Dicen que Spurgeon dijo, no es cobardía huir de las tentaciones, se llama sabiduría. Amén, hermanos. De las tentaciones hay que huir. Que el Señor nos ayude. No es cobardía huir de una tentación. No nos tenemos que hacerlo fuertes. No, hermano, somos débiles. Olvídate, así nomás. Y tenemos que huir. Por eso Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. José tuvo que huir de la mujer de Potifar. Huye de las pasiones juveniles. Y está hablando de muchas. No habla, huye de la pasión. No, huye de las pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? Y bueno, pueden ser la pasión por el sexo, pueden ser la pasión por el dinero, pueden ser la pasión por la búsqueda de reconocimiento. Todas estas pasiones están en el corazón del hombre. Quizá no todos luchamos con las mismas pasiones, pero si no controlas tus pasiones, las pasiones te van a controlar a vos. Y Dios para eso nos da el Espíritu Santo, amén, hermanos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Huye de las pasiones juveniles, hermano. Dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, fornicación. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios. A veces la tentación puede ser hablar mal, hablar mal de la autoridad, hablar mal de los hermanos mayores, hablar mal del hermano. Porque la Biblia no dice no murmuréis del pastor, la Biblia dice no murmuréis del hermano. Y a veces podemos pecar y caer en esa tentación. Amén. Y el que no puede decir amén, que diga ay, ay, ay. ¿Eh? Dice, no murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. En esta noche, amado, estamos hablando de las tentaciones, pero también quizás es una palabra de advertencia para algunos. ¿Amén? Para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ojo. Ojo. A veces pensamos que estamos firmes. El que se cree que está firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados
más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Estas son las buenas noticias, hermano, en esta noche. Punto número 1, que va a venir la tentación, pero juntamente con la tentación, el Señor te va a dar una salida, una vía de escape. Amén, hermano, lo que sea, amado, lo que sea, mi hermano, Dios te va a dar la salida. Esto es una buena noticia. Otra buena noticia, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. La palabra expiación significa borrar o limpiar las culpas. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Segunda buena noticia en esta noche, hermano. Primeramente, que Jesucristo dice que no se avergüenza de llamarte hermano y hermana. Amén. Dice que Él también se revistió de carne y huesos. Dice que fue tentado en todo. Y dice que Él nos puede socorrer. La palabra socorrer significa correr, correr para ayudarte, para sacarte de una situación apremiante, para sacarte de una situación difícil. Amén, hermano. Segunda buena noticia. Socorrer es ayudar a una persona a salir de una situación de riesgo o peligro, dice acá. Otra buena noticia, Hebreos 4:15, ahí, una hojita más, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz, en otra versión dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que a nosotros, aunque sin pecado. Jesús fue tentado en todo lo que vos te puedas imaginar. La Biblia es un libro santo, pero Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén, hermanos, sin pecado. Y dice acá la palabra de Dios que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Cuántos son débiles acá? Yo soy un hombre débil, muy débil. Y qué bueno saber que tengo un sumo sacerdote que se compadece de Darío Báez, se compadece de mis debilidades. Amén, hermanos. Yo te quiero decir algo importante. Mejor es confesar tentación que confesar pecado. Amén. Mejor es confesar tentación a Dios primeramente. Y a veces hasta quizá a un hermano mayor. Hermano, mira, tengo unas luchas tremendas con esto. Tengo esta problemática, tengo esta temática, tengo esta dificultad. Mejor es confesar tentación que confesar pecado. Primeramente al Señor, porque Él nos puede socorrer. Pero a veces también Dios nos pone amigos, amigas, hermanos en Cristo, con los que le podemos abrir nuestro corazón y contarle, hermano, en qué área estamos siendo tentados. ¿Cuántos dicen amén? Voy cerrando yo, hermano, amén. Ya vamos terminando. ¿Cómo vencer las tentaciones, hermano? Primeramente, lo dice ahí en esa pared. Job 28:28. Con el temor del Señor. Acá en esta Biblia, te invito a buscarlo. Yo sé que está escrito ahí, que algunos ya lo saben de memoria de tanto de lo, pero vamos a buscarlo. Job 28:28. Con el temor del Señor, hermanos. ¿Qué es temor de Dios? ¿Miedo? No, respeto.
Vos no hablás mal de alguien cuando está presente, ¿no? Alguien temeroso de Dios es ese. El que sabe que el Señor está presente en todo momento, viendo todo, mirando todo y escuchando todo. Amén, hermanos. Ese es el temor de Dios. Es respeto, no miedo. Yo cómo le voy a tener miedo al Señor, si es mi Padre, si es mi Señor, si es mi amigo fiel. Amén. Pero sí hay un respeto. Y Dios quiere que seamos temerosos de Dios. ¿Sabes por qué José no llegó a pecar con la mujer de Potifar? Porque dice la Biblia que tuvo temor de Dios. ¿Cómo haría yo este gran mal? Dijo. Y habla de Dios. Lo menciona el Señor. Necesitamos tener temor de Dios, hermano. Si queremos vencer la tentación, necesitamos recuperar el temor a Dios. No es el tema de la noche, no me quiero ir por las ramas, pero dice en Proverbios 1:7, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y dice otro proverbio que con misericordia y verdad se corrige el pecado, mas con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. En última instancia, lo que nos va a apartar de nuestros malos caminos, y si estamos haciendo algo malo, es tener el temor a Dios. Es recuperar el temor de Dios. Es recuperarle el respeto al Señor que se merece. ¿Cuántos dicen amén? Con misericordia y verdad se corrige. Pero en última instancia lo que va a hacer que me aparte del pecado es el temor de Dios. Hay un hermano que decía, dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero mejor que soportarla o resistirla es evadirla. Si yo estoy ahí siempre, al límite, está siempre coqueteando con el pecado y lo más probable, uno de nuestros pastores dice, el que siempre está al límite es porque en realidad quiere estar del otro lado. Porque si no, vos tomarías distancia de aquellas cosas que sabés que te hacen pecar, saber que te hacen caer en la tentación. El que siempre está ahí, es porque quiere estar del otro lado. Porque si yo sé que ahí está mi problema, pasar por esa esquina, bueno, hago 2 cuadras para allá y me voy. Trato de evitar ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dice Job 28:28. Primera cosa que nos va a ayudar a vencer la tentación es el temor del Señor. Acá dice, y dijo a los mortales, en la Reina Valera dice, y dijo al hombre, temer al Señor, eso es sabiduría, y apartarse del mal, eso es discernimiento. En la Reina Valera dice, esa es la inteligencia. Pero me gusta esta versión porque una de las cosas que también te va a ayudar a vencer las tentaciones, necesitamos discernimiento. Amén, hermano. Acá no usa inteligencia, acá usa la palabra discernimiento. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Y el apartarse del mal es el discernimiento. Otra cosa, hablamos del temor de Dios, hablamos de discernimiento. Otra cosa es la prudencia. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Recuerda, hermano, mejor es confesar tentación que confesar pecado. Amén, hermano. Y que de las tentaciones hay que huir. Amén. Hay que huir. No las quieras enfrentar. Hay que huir. Y no es cobardía, es sabiduría, decía Spurgeon. Amén. Yo te invito a ponerte de pie en esta noche. Un día estaba predicando sobre esto y un hermano me llama el otro día y me dice, hermano, la verdad que bueno, hablando de la palabra, y me dijo, ¿te puedo decir una cosa más? Me dice, y lo tomé como un aporte. ¿Sabes cuál es la mayor tentación que tenemos? Y la demás concupiscencia, ¿cuál le dije yo? La no necesidad de buscar a Dios. A veces caemos en esa tentación, ¿no? De no buscar a Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Y no tengo nada contra Eva, ¿eh?
Eva fue engañada, amén. Pero Adán fue desobediente, amén. Mayor responsabilidad tenía el hombre, amén, que Eva. Eva fue engañada, pero Adán fue desobediente. Digo esto porque alguno va a decir, no hable mal de Eva, no hable mal de Eva. Amén, hermano. Sonríe que Jesús te ama, decía Gigi Ávila, amén. Hermano querido, temor al Señor, prudencia, discernimiento, vigilancia, velá por tu propio corazón, amado, amada. ¿Qué está pasando ahí adentro? Si hay deseos que no son buenos. Tenemos que quizás hacer la oración del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El otro día una sierva de Dios me dice, Darío, yo soy una mujer que lucha todos los días por tener un corazón limpio. Amén. Limpio de la raíz de amargura, limpio de la falta de perdón, limpio del resentimiento, limpio de lo que sea, de la lujuria, de la mentira, de la queja, del orgullo, de la vanidad. Una buena noche para decirle al Señor lo que nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Señor, no nos dejes caer en tentación. ¿Cuánto le dicen al Señor? Señor, no me dejes caer en tentación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Señor, quiero pedirte que no nos dejes caer en tentación, Señor. Que nos libre de todo mal, Señor. Que no nos metas en tentación, Señor. Que mejor es confesar tentación que confesar pecado, Señor. Señor, danos sabiduría. Que podamos huir, Señor. Señor, que no descuidemos nuestra relación contigo, la oración, la comunión. Tú le dijiste a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Muchas veces entramos en la tentación porque hemos dejado de orar y de velar. Señor, que no descuidemos lo más precioso que tenemos, Señor. El tesoro más importante que sé que tenemos, Señor. Y a veces lo descuidamos. Y es nuestra relación con Dios. Es nuestra relación contigo, Señor. Huye, hermano. Huye de las pasiones. Señor, yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, dice tu palabra en 1 Corintios 10. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Señor, tú sabes cómo estamos, Señor, delante de tu presencia. Qué bueno saber, Señor, que vendrá la tentación, pero tú nos vas a dar la salida, Señor. Que no nos dejemos tentar, Señor. A veces somos necios, Señor. Nos dejamos tentar, Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos, Señor. Y porque tú, Señor, nos das el socorro. Y porque tú, Señor, nos das el pronto auxilio. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a vencer las tentaciones, Señor. Te necesitamos, Señor. Dile al Señor, Señor, te necesito. Ayúdame a vencer toda tentación, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno saber que tú te compadeces de nuestras debilidades, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.